Bienvenido a la Semana de la Innovación 2021. En AFP Crecer y Seguros Crecer, estamos muy contentos de que estés aquí. Esperamos que el contenido de este evento te sea de provecho. Por cierto, mi nombre es Jonathan. He sido creado con inteligencia artificial en el Centro de Innovación Crecer. Sin embargo, eso no significa que no sea real. Pues, la realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Y si me puedes ver y escuchar, entonces soy real para ti. Pero bueno, volvamos al tema. Antes de empezar con la plenaria de hoy, quiero contarte que la Semana de la Innovación es un evento anual, en el que tendremos la oportunidad de interactuar con reconocidas personalidades que están usando la innovación para transformar a sus empresas, al mercado o al mundo. Durante 5 días, recibiremos a invitados locales e internacionales, quienes nos desafiarán a innovar con estrategia, pasión y propósito. Esperamos que esta contribuya, con la inspiración y las herramientas para acelerar la adopción de una cultura organizacional, ágil e innovadora. Ahora sí estamos listos. Por favor, ponte cómodo y disfruta la siguiente plenaria. Vamos a iniciar con una sesión, se llama Bioinspiración, Conecta con la naturaleza para mejorar tu empresa, por Yomaira Martino. Ella es fundadora de Green Energy, experta en sostenibilidad, energías sostenibles, medio ambiente y cambio climático. Tiene un magíster en política, legislación y gestión ambiental. Es consultora certificada de los estándares de sostenibilidad del GRI, el Global Reporting Initiative. Es auditora legal en procesos de certificación ISO 14001 del 2015 y es auditora de la certificación Biodiversity Check para el sector industrial. También en el 2019 fue nominada como influencer del ODS 12 y como People to Watch del 40 Under 40 de la revista Mercado. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Yomaira Martino. Wow, qué bien se siente estar en una República Dominicana que evoluciona y qué privilegiados son ustedes de trabajar en una empresa como AFP Crecer y Seguros Crecer que apuesta a la innovación. Yomaira Martino, para servirles, es realmente un honor iniciar esta jornada de la Semana de la Innovación hablando un poquito de nuestra experiencia en lo que es observar el entorno, observar la naturaleza para entonces generar cambios en nuestra sociedad. La bioinspiración es parte de ese llamado que tenemos de observar cómo funcionan nuestros ecosistemas, cómo interaccionan los seres vivos que son parte de estos ecosistemas, a partir de esa observación que debe hacerse en una real conexión con el entorno, comprender qué actitudes, qué habilidades, cuáles incluso hasta sustancias puedo emular de estos seres vivos. Es lo que se llama la biomimética. Y por eso verán que el post-it que usamos en nuestras oficinas tiene un pegamento adhesivo como si fuera un gecko o el lagarto ese que tiene el pegamento en sus patas para escalar. Hay muchas de las utilidades, de los recursos que tenemos en nuestra empresa que vienen inspirados de la misma naturaleza. Es más, las empresas son esas especies de colmenas donde cada departamento interactúa para lograr el objetivo comercial de la empresa en la que laboramos. Entonces, todo eso se construye a partir de esa identificación, de esa interpretación, de descubrir el significado de esos seres vivos en ese ecosistema en particular. En el caso vuestro, trabajamos en un mercado altamente regulado que tiene una conexión directa con la evolución social de la comunidad donde se encuentra ofreciendo servicios y evaluar cómo desde ahí podemos nosotros entonces mejorar. AFP Crecer, además de ser una empresa dedicada a este mercado regulado, también tiene interacciones con otros subsectores, desde la cadena de suministro hasta los clientes que tenemos en esta empresa, pues pertenecen a múltiples ramas, que vamos desde la regulación y justicia hasta transporte, papelería, energía, y todos estos recursos tienen un impacto en el planeta y, por tanto, en el uso que hacemos diariamente desde nuestro cubículo y ahora desde Zoom también, vaya el saludo a quienes nos acompañan de manera virtual, tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en la salud del planeta. Y ya por esto decía Ban Ki-moon, que fue secretario general de Naciones Unidas, decía que cuando hablamos de desarrollo sostenible, que son dos palabras muy utilizadas, también estábamos hablando de cambio climático.
porque para crecer, tanto el planeta como el país enfrenta desafíos muy particulares que son los que vemos en pantalla. El Centro de Estocolmo de Resiliencia ha identificado, acá en la derecha, estos límites planetarios. Entonces, de esos, resaltaríamos que el cambio climático es uno de los más importantes para nuestra generación porque pone en punto de quiebre los demás recursos. El cambio climático tiene una afectación no solamente en las temperaturas que evidenciamos cada año en nuestro país, sino que también tiene un impacto en la disponibilidad de recursos como el agua. Y per se también tiene una afectación en lo que es la pérdida de biodiversidad. Y digamos que cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de temas como la pandemia COVID-19. Hace un ratito conversaba en el pasillo que justamente porque el ser humano ha violentado los límites naturales de su interacción con la biodiversidad, consumiendo especies que usualmente son consideradas como silvestres o salvajes y no aptas para el consumo humano, se han dado algunas de las pandemias que conocemos. Esta es una de las más recientes y definitivamente no será la última, porque hasta que no recuperemos nuevamente ese respeto por la biodiversidad y entendamos el rol de cada ser vivo en el ecosistema, sin entender que el ser humano tiene la supremacía, sino muy por el contrario, precisamente por nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de innovar como estamos aquí, tenemos la responsabilidad de la conservación y de garantizar sostenibilidad a largo plazo. Y a propósito de sostenibilidad, este mismo estudio de los límites planetarios fue analizado por Oxfam de este lado. Entonces, Oxfam, además de entender los límites que tiene el planeta para seguir supliendo las necesidades que tenemos como seres humanos, también decía, bueno, pero es que en adición a eso tenemos otras necesidades desde el punto de vista de garantía de derechos, como es un espacio seguro, un espacio justo, esa interacción entre los servicios públicos. Entonces vemos cómo sí está íntimamente relacionado esto. Esto era un poco de lo que le comentaba, no solamente la relación de la pandemia por su origen, sino por sus consecuencias. Por ejemplo, cuando empezó el confinamiento en marzo del año pasado, tanto en Asia como en Italia, vamos a ver más adelante, empezó a evidenciarse una mejora en la calidad del aire, una mejora que estaba asociada a que nosotros como seres humanos teníamos suspendido actividades de transporte terrestre y aéreo, teníamos como empresas suspendidas operaciones también de intercambio de bienes y servicios, muchas de las industrias cesaron sus labores y eso se tradujo en menos emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los satélites de la Agencia Aeroespacial estuvieron monitoreando esa mejora en la calidad del aire y de ahí que hoy podemos decir que ciertamente hay una relación muy estrecha entre la forma en que nosotros producimos y consumimos con lo que es la salud del planeta. Esto resume un poco lo que ha sido el análisis de ese año completo. Vemos como ciertamente producir mayores cantidades, mayores productos, tiene una afectación en la degradación de los suelos, en la biodiversidad per se, en emisiones de gases de efecto invernadero, en la forma en que estamos organizando y planificando nuestras ciudades y en lo que es la llamada pobreza multidimensional, que no solamente se mide por el ingreso per cápita, sino también por mi posibilidad de acceso a energías limpias, mi posibilidad de acceso a agua potable y un sinnúmero de otros beneficios que vienen de la naturaleza que muchas veces damos por sentado. Pero si viviéramos en un tipo de ciudad más caótica, pues estuviéramos ansiando tener esos servicios en la calidad y forma que hoy nosotros disponemos de ellos. Esto no es solamente un tema ambiental y por eso AFP Crecer lo tiene como el inicio de su semana de la innovación. Es un tema de continuidad de negocios. Si no internalizamos los riesgos ambientales como parte de los riesgos que tenemos en nuestras operaciones, difícilmente nuestras empresas permanecerán en el mercado a largo plazo. Por eso hoy ustedes escuchan una serie de tendencias asociadas a los valores sociales, ambientales y de gobernanza. También están escuchando una serie de términos asociados a bonos verdes, bonos sostenibles. El mercado está cambiando y ustedes son parte de ese cambio. McKinsey & Company, durante
durante la pandemia, decía que la crisis del coronavirus es una historia con un final poco claro. Lo que sí está claro es el impacto humano, ya que es trágico, y que las empresas tienen el mandato de actuar de inmediato para proteger a sus empleados, abordar los desafíos y riesgos comerciales y ayudar a mitigar el brote de cualquier manera posible. Eso fue durante el confinamiento. La narrativa ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y vemos como Standard & Poor's a nivel global sigue apostando a que haya un desarrollo de los mercados de carbono, intercambio de esa compensación de emisiones, a que haya una demanda y se pondere lo que es la gestión integral de los residuos, y que además la salida socioeconómica a esta pandemia se haga a partir del incremento de las energías renovables. Como si todo esto fuera poco, antes del COVID-19 ya teníamos un marco internacional y nacional que nos daba instrucciones precisas de tener producción y consumo sostenible. Me refiero a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados en el 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que ya República Dominicana, como siempre, de avanzada, en el 2012 teníamos la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo. Y si comparamos la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, que en muchos de sus mandatos y de sus líneas de acción habla de innovación y de producción sostenible, con estas metas que establecen los ODS, vemos que hay una armonización de casi un 80% en la mayoría de métricas que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo con los indicadores que ya establece los ODS. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos listos para un cambio de paradigma, y este es el primer paso. Entender qué podemos adoptar de la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas terrestres, los marinos, y de ahí ponernos la tarea a ver cómo puedo mejorar esa colmena que es mi empresa y cómo puedo interactuar de manera más holística con otros departamentos para mejorar el objetivo de cada área, ¿verdad? En ese sentido, hay una tendencia y ustedes también la habrán escuchado bastante en el último tiempo, y es las nuevas economías, las economías verdes o la bioeconomía. En el caso de la República Dominicana, desde octubre del año pasado fue aprobada la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y es como un primer paso para implementar una de esas economías, que es la economía circular. La economía circular se inspira en la misma naturaleza que no desperdicia nada. Cuando muere un ser vivo, una planta lo aprovecha como nutriente para ella misma, y así sigue el ciclo. En el caso de la economía circular, apuesta a que no haya basura, basura cero, que no existan los residuos. Para eso es necesario que haya una separación, una clasificación de los residuos, y que haya una valorización de cuáles de esos residuos podrían reintegrarse a la economía, a la cadena de valor. El caso del PET, por ejemplo, las botellitas plásticas. Hay una tendencia, la han visto en los puntos NUBI, vemos cómo hay una asociación que hizo un pacto voluntario, Adiplas, para mejorar la forma en que reintegran las botellas post-consumo a la cadena de valor nuevamente. Esos son modelos de economía circular. Y ya la Fundación Ellen MacArthur había diseñado esto que se llama la mariposa de la economía circular, donde en el lado azul, aunque en esta pantalla se ve un poquito pixelada, pero la van a tener la presentación y pueden hacer clic en la mariposa y le lleva la interpretación. Del lado azul están los procesos asociados a reaprovechar materiales, y del lado verde aprovechar materiales biológicos, ¿verdad? Nutrientes. Por ejemplo, desde el lado azul teníamos el PET que mencionábamos, y desde el lado verde está el potencial de aprovechar residuos orgánicos para compostaje, y a gran escala, si tuviéramos que aprovechar los residuos, por ejemplo, de una industria de alimentos y bebidas, ese residuo que sale de las papas y otros tipos de ingredientes que ellos transforman en lo que nosotros consumimos en bolsitas, eso puede servir para el rellenado de algunas industrias como son las minas. Las minas a cielo abierto pueden ir a través de sus viveros rellenando con una mezcla de estas sustancias. Entonces vemos como sí, aprovechar esta bioinspiración tiene una rentabilidad en la empresa, y de aquí que también la bioinspiración haya precisamente nacido como aplicación en lo que son las carreras asociadas a tecnología. Entonces aquí vemos que durante toda la semana vamos a estar aprovechando
la interpretación de esta industria 4.0, y todas estas herramientas de la industria 4.0 también apoyan la sostenibilidad y la gestión más eficiente de los recursos. Por ejemplo, ya hablamos de robots o cobots, porque son robots colaborativos para apoyar esa segregación, esa clasificación de residuos que yo le hacía mención anteriormente. El tema del Big Data y también el Internet de las Cosas ayudaría, en un ejemplo, a tener sensores en los contenedores de basura que pudieran calcular según tu disposición de residuos diario cuánto debes pagar. Son ejemplos puntuales de cómo implementar estas tecnologías 4.0 en economía circular. Hay otra tendencia y es a promover negocios verdes desde 3 ópticas distintas. Primero, bionegocios sostenibles, que son esos negocios que están asociados a mejorar la forma en que sembramos, por múltiples razones, no solamente por la degradación que tienen los suelos, sino también para hacer un uso eficiente del recurso hídrico. Así también hay econegocios tangibles, que son estos que nos venden productos puntuales como paneles solares, vehículos eléctricos, entre otros. Econegocios intangibles, que son servicios provistos para proteger la biodiversidad o para conservar el medio natural. Por ejemplo, esas empresas que se dedican al intercambio de créditos de carbono para la compensación de esos gases de efecto invernadero que tengo en mis operaciones y que no he podido reducir. También desde el punto de vista de los servicios provistos por el ser humano, están desde la creación de capacidades hasta servicios especializados como el que ofrecemos en Green Energy Dominicana. Esas tendencias de esos negocios verdes también van marcando la pauta en los mercados de financiamiento a nivel internacional y nacional, al punto que vemos como la banca multilateral, las agencias de cooperación, todas te ponen como requisitos para aplicar a sus financiamientos o para ya aprobarlos, que tengas consideraciones de indicadores de sostenibilidad en tu gestión. Y más recientemente, hace espacio de un mes, los alcaldes de Latinoamérica aquí en República Dominicana durante la Semana del Clima adoptaron el compromiso de que nuestra ciudad, en el caso de Santo Domingo, sea carbono neutral al año 2050. Quiere decir que no es una tarea únicamente del Estado, sino que también las empresas y nosotros como ciudadanos tendremos que aportar al cumplimiento de esta meta. Les mencionaba que ya lo teníamos en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, y haciendo una indicación muy puntual, me refiero a que el ODS 12, que es una especie de catalizador de todos los demás ODS, es producción y consumo sostenible. Y ya en esa evaluación que se hizo de cómo la Estrategia Nacional de Desarrollo en República Dominicana es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se identificaron estos temas. Son los retos que tenemos en el país para que se promueva una producción y un consumo realmente sostenible. Retos que van desde la actualización de marcos regulatorios en específico, como el del sector energía, para organizarlos, hasta temas como innovación. Sigue siendo una debilidad o una oportunidad de mejora del país promover iniciativas de innovación asociadas a los retos que realmente tenemos como economía. Aprendizajes que tenemos de estos últimos, digamos, año y medio, y de estas discusiones y de estas narrativas que se tienen a nivel global y a nivel nacional. Primero, que el capital natural, es decir, los recursos naturales, son la base del desarrollo. Sin ellos no hay negocios, sin ellos no hay bienestar social y mucho menos habrá esa conservación a largo plazo de nuestros recursos. Segundo, que sí fue posible la coordinación científica entre todas las instancias de gobierno para coordinar la respuesta ante el COVID. Así podrá ser eficiente para dar respuesta a los desafíos ambientales o de sostenibilidad que tenemos. Los procesos de toma de decisiones se mejoraron, fueron más expeditos y hasta se volvieron también digitales totalmente. Los órganos de gobernanza se han repensado para considerar como parte del core business la gestión de riesgo y la resiliencia, y eso es similar tanto en gobierno como en sector privado. Nos estamos moviendo a economías colaborativas donde no dejamos a nadie atrás. Antes únicamente teníamos quizás como foco los indicadores de nuestras áreas en particular o los indicadores
KPIs, ¿verdad?, de la organización. Hoy en día estamos procurando que se vacunen en nuestras comunidades, que nuestras empleadas tengan seguros médicos. Hay una consideración de cómo así mi entorno puedo mejorarlo a partir de la mejora propia. Y se precisa armonizar lo que estamos priorizando en República Dominicana con lo que hemos dicho a nivel internacional que tenemos que hacer. Desde el punto de vista de la empresa, se reitera este tema de que hay una mayor conexión del bienestar con el aspecto de valor compartido. Es importante reconocer mi mapeo, no solamente de actores, sino de procesos, para entender cómo el riesgo afecta de manera diferente cada uno de estos procesos. La gestión de riesgo emergentes como pandemias y la armonización de mis planes de gestión de riesgo con esos potenciales riesgos que vienen de la naturaleza. Conocer cómo es importante tener manejo de la estructura de crisis, ya sea war rooms o posibilidad de manejo de crisis no previstos, y resolverlo de manera bioinspirada. Apostar a que haya un registro de las lecciones aprendidas para que todo esto que hemos vivido y que nos ha transformado a todos pueda ser parte del aprendizaje para la empresa y para futuras generaciones. Les dejo por acá un videito de nuestra empresa que podrán ver luego. No sé si me ayudan a pausarlo por allá, para que entonces aprovechemos este tiempo para conversar de las posibles inquietudes que tengan en el salón, que tengan en nuestra sala de Zoom. Así que ya no, espera, estamos listos ya. Perfecto. Luego ustedes pueden ver el video con calma y seguirnos en las redes sociales como Greenergy Dominicana. Muchas gracias, Yomaira. Excelente presentación. Gracias. Un placer. Sí. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna por aquí, vayan pensando la que vamos a hacerla en este momento. Para esta sección de preguntas y respuestas, vamos a recibir a Francisco Carrasco, nuestro vicepresidente de inversiones, quien va a conducir esta sección. Así que le hacemos un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos, a los presentes, a los que nos acompañan de manera virtual. Gracias, Yomaira, por esta magna, excelentísima presentación, interesantísima por demás. Tienes a tu lado un fan de tu trabajo y de este tema. No es casual que abres la semana de innovación con este tema, siendo AFP Crecer la primera y única empresa de la República Dominicana en ser signataria de los principios de inversión responsable. Excelente. Es una iniciativa que va de la mano con la ONU, apoyando todos los temas que van de la mano con la sostenibilidad e incorporan en las decisiones de inversión de la empresa los factores sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Me gustaría, si me permites, hacer unos puntos que me llamaron bastante la atención. Lo primero es cuando mencionabas el generar cambio. Yo creo que uno de los retos más grandes que los seres humanos y las empresas tenemos en este mundo es esto, es generar cambio, es generar cambio y generar cambio positivo. Cuando hablamos de la bioinspiración, yo creo que es una de las cosas que más nos permite a nosotros los seres humanos pensar cada día en cómo nosotros podemos generar cambio. Mencionas la regulación, Yomaira, y es uno de los retos más importantes que tiene todo el planeta para fomentar un sistema financiero global y sostenible. Por suerte mencionas igualmente que la República Dominicana está tomando los pasos correctos a través de la incorporación de estos temas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y, como mencionas, en la normativa de gestión integral de residuos. Me llamó bastante la atención, como mencionas, el tema de la economía circular. Muchas veces nosotros pensamos que la sostenibilidad y que todo este tema verde y de medio ambiente es solo un punto bonito y que pensar que el mundo estará ahí para siempre y desafortunadamente no será así. Cuando estamos hablando de la economía circular, damos un muy buen ejemplo de que la sostenibilidad no es solamente importante, sino también es rentable. Me siento acá con el sombrero de la persona que lleva a cargo en las empresas los temas de inversión y es increíble todas las oportunidades
de innovación que están alrededor de todo este ecosistema verde que nosotros podemos hablar de temas de sostenibilidad. Incluso la banca, que tradicionalmente no está metido en estos temas, cada vez más está apoyando directa o indirectamente todos estos temas de la sostenibilidad, de las iniciativas de sostenibilidad. Si me permites, Yomaira, tengo algunas preguntitas igualmente que me gustaría pasar primero las mías y luego pasar a las preguntas que nos pudieran estar haciendo el público acá presente o las personas que nos están acompañando de manera virtual. Primero que todo, me gustaría, Yomaira, preguntarte cómo se articulan estos postulados de bioinspiración y sostenibilidad con la regulación que nosotros tenemos acá en la República Dominicana. Bueno, buenísima la pregunta, porque realmente cuando hablamos de bioinspiración no es únicamente para el tema ambiental, sino que también puede ser parte de la estructura de negocio y, como hablábamos ahorita, de ese engranaje social. En el caso de la República Dominicana, desde la Constitución hay un llamado a que la forma en que promovemos crecimiento económico, que organizamos el territorio, se haga sobre la base de entender con cuáles recursos naturales contamos y previendo los riesgos asociados a la adaptación al cambio climático. Es decir, que digamos, como los estatutos de la empresa, la Constitución es lo que da nacimiento al país, y desde ese nacimiento se prevé que somos un Estado capitalista, promovemos libertad de empresa, hay libertad de cultos, de elecciones, etcétera, pero esa libertad se hace sobre la base de entender esto que estamos hablando, los desafíos en materia ambiental y los desafíos en materia de cambio climático. Con esta armonización de garantía de derechos, de crecimiento económico y de prever estos riesgos ambientales y climáticos es que se da la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es una pata, como es una mesa de tres patas, ¿verdad? La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión obviamente ambiental. Muy bien. Me gustaría entonces que tú nos hablaras un poco de cómo influyen estos criterios, ya que yo menciono la participación de la banca. ¿Cómo influyen estos criterios en el financiamiento internacional y nacional? Bueno, mira, el financiamiento es de múltiples tipos, como ustedes conocen. Probablemente a nivel internacional está la banca multilateral, banca privada, hay proyectos particulares que financian cooperación para el desarrollo, y dependiendo cuál sea el rubro de financiamiento, pues hay unos criterios asociados. Pero en su mayoría lo que hacen es un chequeo previo de que el proyecto o la empresa que se vaya a financiar cumpla con estos aspectos que ustedes han resaltado que ya tienen incorporado en AFP Crecer. Esos aspectos de consideración al entorno, es decir, que son los aspectos sociales hasta cierto punto, esa consideración de los desafíos ambientales y climáticos como aspectos ambientales, y la estructura de toma de decisiones, de gestión de riesgo, de transparencia y reporte, lo cual es muy importante para este sector, estén alineados con esas dimensiones. Entonces, vemos que además en la banca nacional ha habido una transformación en ese sentido, y hay de hecho portafolios de negocios que están dedicados únicamente a rubros como agricultura climáticamente inteligente o a la promoción de energías renovables, a la promoción de movilidad eléctrica. Y como si todo esto fuera poco, pues también vemos que hay una circular de la Superintendencia del Mercado de Valores de febrero del 2020, el año que no contamos, que casualmente fue previo al confinamiento, donde empezaba a promover la emisión de títulos valores sociales, ambientales y o sostenibles. Es decir, que si ya teníamos previsto financiar la construcción de un hospital, si yo incorporo criterios de energías renovables en ese hospital, de recirculación del agua de lluvia o reaprovechamiento de agua de lluvia, de la gestión integral de residuos, parqueo para bicicletas, cargadores eléctricos, ya ese hospital deja de ser una infraestructura meramente social y se convierte en financiar un proyecto sostenible, porque apunta a las tres dimensiones que hablábamos anteriormente.
provee un servicio público crítico como es salud. Además, considera el aspecto económico porque debe ser rentable y reduce muchísimo el costo cuando tú incorporas alguna de estas tendencias como eficiencia energética o renovables. Y tercero, pues la construcción de ese hospital SMART, como es llamado, pues apoya a asumir estos desafíos climáticos. Interesantísimo, porque esa era la otra pregunta que te tenía, que cómo las empresas podían incorporarse a estas tendencias globales de recuperación sostenible. ¿Qué actividades fuera de la empresa tú sugieres para nuestros colaboradores y clientes que puedan agregar valor y al mismo tiempo tengan un impacto positivo en el medio ambiente? Mire, yo le diría que una esencial debe ser reconocer en el gobierno, tanto local como central, un aliado. Y está muy de moda el término alianza público-privada, pero ha sido siempre esa relación, porque las empresas son esa especie de hermana o hermano mayor en la comunidad, ¿verdad? En comunidades que son muy deprimidas, si hay una empresa, empieza el desarrollo, porque además de que genera empleo, también empieza esa relación con la comunidad. En el caso de estas iniciativas que lleva el Estado, de cambio climático, de acciones ambientales como es recuperación de cuencas hidrográficas, y toda esta tendencia de ellos catalizar la movilidad sostenible, pues creo que son iniciativas que podríamos apoyar. Recientemente fue el día 3 de junio, el Día Mundial de la Bicicleta. Usualmente se organizan bicicletadas. Son acciones que no solamente benefician a la empresa, sino también al empleado porque mejora su salud y también contribuimos a promover una cultura de movilidad sostenible. También el día 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahí el llamado fue precisamente esto que estamos haciendo ahora, reimaginar para restaurar nuestros ecosistemas. Y hay muchísimas iniciativas como promover este tipo de actividades. Buenísimo. ¿Tenemos algunas otras preguntas que nos hayan llegado por el Zoom o acá presente? Muchas gracias por esa charla. Un placer. Yo le quería decir que nosotros, de las ideas de innovación que hemos desarrollado aquí en AFP y Seguro Crecer, justamente que usted habla de la movilidad, una especie de carpooling donde queremos incentivar que más y más colaboradores usemos, vamos a decir, compartamos el carro. ¿Usted nos puede decir un poco de qué usted opina de eso y de la importancia de una medida así y con respecto al medio ambiente? No podemos querer hacerlo todo, pero son pequeñas medidas que poco a poco van haciendo la diferencia. Exactamente. Si nos puede decir algo sobre eso que tenemos. No, buenísimo, porque cuando hablamos de carpooling es una de las iniciativas de movilidad sostenible que ayudan a que haya menos emisiones, porque precisamente uno de los desafíos cuando van creciendo las sociedades es que todos queremos andar en carro, ¿verdad? Y en el caso de la República Dominicana, en carros de alto octanaje o vehículos de alto octanaje. Entonces, cuando hacemos carpooling es una medida de eficiencia en todos los sentidos, porque además de que probablemente organizas mejor la ruta, porque te tienes que poner en colaboración con otro compañero, también reduces el consumo de combustibles fósiles. Entonces, en el caso de la República Dominicana, cuando tenemos el cálculo del inventario nacional de nuestros gases de efecto invernadero, el 62% corresponde al sector energía. Y cuando hablamos de energía, ahí se incluye también transporte, porque es el consumo del combustible fósil. Entonces, cuando hacemos iniciativas como esta, apoyas a reducir esas emisiones que son correspondientes al transporte terrestre, así como cuando también asumes el transporte colectivo como una opción, ya sea desde los autobuses hasta el metro, teleféricos, entre otros. Buenísimo. Yomaira, te llega una pregunta de nuestros espectadores en el Zoom y es: ¿cuál es, en tu opinión, el desafío más grande en el desarrollo de los negocios sustentables? Muy buena pregunta. Lo primero es comprender, como decía Carrasco, que es rentable. Usualmente tenemos adversión a estos temas porque entendemos que eso implica ser un científico o tener un asesor muy caro o que no es mi core business,
pero es todo lo contrario. Si no conservamos el planeta, si no conservamos la salud de la República Dominicana, nuestro negocio desaparecerá. Entonces, es por eso tan importante comprenderlo como rentable, comprenderlo como una estrategia innovadora de negocios y entender que lo otro que debo hacer es empezar a culturizar mi entorno. En la medida que ustedes como empresarios empiezan a hablar de esto en sus entornos, también van llamando la atención de los tomadores de decisiones y de los que diseñan las políticas públicas para que esas políticas públicas consideren estas necesidades de los negocios. Y ya vemos por qué hay una circular de la Superintendencia del Mercado de Valores. Eso responde a una tendencia. La tendencia en el mundo son las finanzas verdes, las finanzas sostenibles. Y lo que hizo la Super fue responder a esa necesidad que tenía el emisor dominicano o los inversionistas dominicanos de tener proyectos sostenibles, verdes o sociales en los cuales poner sus inversiones. Buenísimo. Tenemos una pregunta ahí atrás. Gracias. Yo quería saber qué se está haciendo a nivel de la educación. O sea, la educación como un medio para masificar esa conciencia que se necesita a nivel de todas las personas, ¿no? Pensando un poco en el futuro. ¿Qué se está haciendo y cómo nosotros como empresas podemos ayudar al gobierno en esa labor que la veo titánica, ¿no? Y que por ahí se podría lograr bastante? Sí, esa es la preocupación siempre de nuestros amigos de otras nacionalidades, porque están viendo algo que es muy normal entre nosotros y es un desconocimiento. Entonces, cuando tú vienes de fuera, identificas rápidamente que si en mi legislación yo tengo desarrollo sostenible, pero la señora de mi casa bota la basura toda junta, ¿cómo llego de ahí acá? Y justamente para cerrar esa brecha, que también es una brecha de competitividad, debo educar. A nivel de educación se están haciendo múltiples iniciativas. Hay una iniciativa de fomentar educación climática en educación básica, superior y en niveles de algunas carreras técnicas en particular. Pero antes de eso también hubo una iniciativa que se llamó UNCC Learn, la pueden buscar porque tienen algunos cursos gratis en línea sobre este tema, de capacitar maestros del Instituto Nacional de Formación INAFOCAM. Se capacitaron esos maestros para que sean multiplicadores. Eso a nivel gubernamental. Hace falta llevarlo a los ayuntamientos y que eso hacia abajo se replique en todo el territorio nacional, pero sí ha habido una acción de sostenibilidad común en la mayoría de empresas que tienen estrategias de sostenibilidad, es la educación a través de sus fundaciones, del trabajo comunitario, del voluntariado corporativo, se ha invertido en educación y espacios como este, donde yo informo a mi colaborador, donde yo empodero a mi colaborador del tema, es un colaborador que cuando cierra su jornada de trabajo es madre, es padre, es consumidor. Entonces toma mejores decisiones. Y por ahí empieza el cambio de paradigma que hablábamos hace un rato. Buenísimo. Esta otra pregunta que nos llega, Mayra, en cierta forma se responde con tus comentarios, sí. Y es: ¿qué pueden hacer las empresas en la República Dominicana para implementar políticas verdes que sean fácilmente implantadas por todos sus colaboradores? Sí, quiero solamente resaltar que tenemos políticas más sofisticadas que verde. Son políticas de sostenibilidad que te armonizan las tres dimensiones. O sea, ya no únicamente enfatizamos el componente ambiental. Y, como les decía, tenemos Constitución, Estrategia Nacional de Desarrollo, leyes sectoriales como la de ambiente, la de energía y un sinnúmero, incluso la de movilidad, la última que crea el Intrant, también tiene consideraciones de sostenibilidad. O sea que hay bastantes instrumentos jurídicos de los cuales apoyarnos para impulsar estos cambios. Buenos días. Buen día. ¿Ustedes tienen algún proyecto? Porque yo entiendo que es algo no nada más de las empresas, sino a nivel nacional. De cómo nosotros como sociedad, como sector que pertenecemos a este país, podemos ayudar en esa parte. O sea, ¿qué proyecto ustedes tienen para los sectores de nuestra capital o de provincia que puedan ayudar y que nosotros podamos cooperar con ese sistema que ustedes tienen?
Miren, todos nosotros acá en este salón, la mejor herramienta para conectar y para empoderarnos socialmente, que son nuestros celulares. Si buscan las cuentas de la alcaldía, del Ministerio de Ambiente, del Servicio Nacional de Protección Ambiental, de la misma presidencia y de la Oficina de Cambio Climático, verán todas las iniciativas que se llevan a cabo, porque varía mucho semana por semana, dependiendo las fechas ambientales o los desafíos puntuales que se tengan en el momento. Pero todas las instancias de gobierno están trabajando el tema. La mayoría de empresas que tienen el liderazgo en el país, incluyendo esta, tienen esos programas y todas están disponibles en las redes sociales. O sea que es cuestión de que empecemos a ver, incluso a identificar cuál es mi afinidad, qué es lo que más me gusta, si me gusta gestión de residuos, movilidad sostenible, protección de la biodiversidad, qué es lo que más empatizo, y empezar a procurar esa información en las redes sociales. ¿Qué medidas se podrían implementar e incentivar a lo interno de la empresa para convertirla en la primera Green AFP, y a grosso modo, cómo sería el proceso de implementar esta iniciativa? Me gusta esa pregunta porque ya tenemos un alma transformada, ya se quiere empezar a trabajar en el tema. Bueno, lo primero es reconocer las políticas de la empresa, esos aspectos ambientales, económicos y de gobernanza que ya tienen esa firma de ese pacto, para ver ahí qué se ha precisado con respecto a la empresa y cuáles indicadores tiene la planificación estratégica de cara a esos indicadores. Luego está el tema de procurar quizás una cultura de eficiencia energética. Me parece que es el paso más simple de iniciar, porque es algo como que va desde graduar las temperaturas de todos los aire acondicionados hasta el apagado de mi monitor o de los espacios donde ya no lo estoy utilizando. O sea, es una de las más simples para iniciar. Luego está todo el tema de la gestión de los residuos, separación, es la clásica a nivel corporativo, y el voluntariado corporativo también es otra tendencia que pueden ir instaurando. Medidas que AFP Crecer y Seguros Crecer las tiene prácticamente todas implementadas. Check. Un aplauso para ustedes. Bueno, señores, si no tenemos más nada, te agradezco muchísimo tu participación, a ustedes y a los que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Carlos, ¿más nada? Bueno, pues, Yana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que un placer. Les voy a reiterar que parte de nuestro compromiso es conectar, así que en nuestras redes sociales de Green Energy Dominicana y también de Yomaira Martino estamos a su disposición si surgieran dudas en esta semana de la innovación y a futuro, ¿por qué no? Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer.